Eguardión y bienvenidos a ETV. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad, una conversación en la que hoy vamos a mirar mucho a Cataluña y al derecho a decidir y al proceso que se quiere seguir también en Euskadi. Para ello contamos en plató con la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, ongi etorri. Eskerrik asko, egunon. Decía, Cataluña y el derecho a decidir. ¿El 9N supone un punto de inflexión para el proceso del derecho a decidir? Yo creo que sí, debería suponer también un punto de reflexión incluso para el gobierno español, ¿no? Viendo cómo ha llevado todo este proceso el pueblo catalán, que ha culminado en el día 9, pero solamente la culminación de un proceso largo que creo que hay que recordar que ha sido primero por vías absolutamente democráticas, absolutamente legales, que el gobierno catalán, oyendo a la sociedad catalana, ha intentado incluso llevar hasta el extremo esa sensación de legalidad y esos cauces de legalidad, mientras que el gobierno español lo único que ha demostrado es que, no teniendo altura política, ha intentado judicializar todo este proceso. El gran triunfador, desde luego, en la noche del 9N fue la sociedad catalana, y creo que la inflexión, sobre todo, desde luego, es para todos, pero sobre todo de reflexión para el gobierno español. Quiero analizar algunas de las declaraciones y reacciones que hemos escuchado a raíz del domingo, pero también quiero hablar de las similitudes o el proceso y el futuro que quiere seguir Euskadi. Hablando de las valoraciones, ayer mismo escuchábamos a Andoni Ortúzar, que además de felicitar a los catalanes por haber podido ir a votar, reclamaba una reforma del Estado que contemple el derecho a decidir. ¿Esa reclamación es factible hoy por hoy y estando como está configurado el Congreso de los Diputados en Madrid? Es factible, porque aunque el Partido Popular tenga mayoría absoluta, no quiere decir que tenga que ser un partido, primero, que tenga que aplicar siempre el rodillo, y segundo, no, que sea ciego y sordo. Tan conservadores como el Partido Popular son los conservadores británicos, y el señor Cameron nos acaba de dar una gran lección en Europa de cómo un partido conservador en una tradicional Gran Bretaña ha sido el promotor y el impulsor y el receptor de una aclamación popular que había en Escocia, que era tener el derecho a preguntar a su sociedad. Es decir, de dirimir un conflicto que existía entre Edimburgo y Londres, histórico, y los conflictos se dirimen en un campo de juego acordado. Acordaron entre los dos gobiernos y preguntaron al pueblo. Por lo tanto, esto no depende solo de cuáles son las mayorías en los parlamentos, sino de cuáles son las voluntades políticas. Y de voluntad política nos ha demostrado muy poco el gobierno de Rajoy. Eso de voluntades le iba a preguntar, porque me dice, no es obligatorio aplicar esa política del rodillo que ha caracterizado al Partido Popular durante parte de su legislatura. Sí me gustaría preguntarle si tiene esperanza de que no se siga aplicando esa política del rodillo por parte de un gobierno que, por lo menos su presidente, de momento no ha realizado ningún tipo de declaración, ningún tipo de valoración sobre lo ocurrido en Cataluña, y de hecho el jueves se va a Australia y parece que al menos hasta el domingo no le volveremos a escuchar, o no le escucharemos, aunque sea hablar o realizar las primeras declaraciones sobre Cataluña. ¿No supone un jarro de agua fría para las posibles expectativas que haya en torno a un cambio de actitud por parte de Madrid? Yo creo que más que un jarro de agua fría, lo que supone es un nuevo ridículo por parte del gobierno Rajoy y de su propia política de comunicación. Es como, diría que ni siquiera como un Guadiana, porque este desaparece más que el propio río, ¿no? Es un hombre incapaz de afrontar las realidades que ocurren en el Estado que él gobierna. Vuelvo al ejemplo de Cameron. Cameron no solo dio la cara, sino que salió, y no solo porque el resultado fue un no en Escocia, sino porque como jefe de Estado su responsabilidad era salir ante los medios de comunicación, igual que lo había hecho durante toda la campaña y lo había hecho en los meses anteriores. Rajoy se ha escondido también en los preliminares a esta consulta, lanzó tanto a la secretaria general de su partido como a su vicepresidenta y al ministro de Justicia, y sobre todo ha lanzado a todas las huestes de la judicatura española en contra del proceso. Una vez más, no da la talla y desde luego demuestra poca altura política. Lo que creo es que esto le puede empezar a pasar factura no solo en el Estado, que ya estamos viendo además que, acompañado por otros casos que a él le afectan en temas de corrupción a su partido, le está haciendo mucho daño, pero creo que esta imagen puede empezar a afectarle también a nivel europeo, porque me temo que los gobernantes europeos no pueden entender que el presidente de un gobierno sea capaz, ante 2.200.000 personas votando democráticamente, con absoluta normalidad y con absoluta transparencia el día 9 de noviembre, pueda esperar más de una semana a hacer declaraciones, pero en cambio sí amenazar con acciones judiciales. Me ha hecho referencia dos veces al caso escocés y sobre todo a la actitud de David Cameron, y mi pregunta es, ¿por qué sí es modelo Escocia y no tanto Cataluña?
Creo que es un modelo Cataluña para los catalanes y para la realidad catalana. Eso es. Yo lo hemos defendido. Creo que lo grande también de estos procesos está siendo que cada nación, cada pueblo está adecuando a sí mismo la realidad a la que mejor se puede acoger, teniendo en cuenta cuál es su situación. Nosotros hemos comentado muchas veces, y creo que el 9N se recordó también incesantemente, cuáles son las diferencias, incluso estructurales, de Cataluña y Euskadi, aún estando las dos en el mismo Estado, ¿no? Perteneciendo al mismo Estado. Nuestra estructura institucional, nuestra capacidad de gestión propia, teniendo el concierto económico, nos diferencia mucho como modelo de construcción nacional del que Cataluña ha podido llevar hasta el momento, que a lo mejor en el futuro y con un gobierno ya más independiente o con otra relación con el Estado también podrán evolucionar hacia lo que nosotros estamos o hacia el modelo que ellos elijan. Pero en este momento creo que nosotros ahí llevamos un poco la delantera en ese sentido, cogida a Cataluña. También a Escocia, pero Escocia cuenta con un modelo que es el que a nosotros nos gusta, donde hay diferencias, donde hay un conflicto entre dos diferentes que nunca van a llegar a un acuerdo. Lo que sí acuerdan es preguntar a la gente y que la gente decida cuál quiere que sea su futuro. Y lo han hecho, vuelvo a recordar, con un gobierno conservador, unionista y tan centralista y tan nacionalista británico como pueda ser el más nacionalista español. Y eso con toda normalidad. Estoy segura de que en España tienen que entender en algún momento que eso es posible, y ahí espero que el Partido Socialista pueda ser determinante en el cambio de posición de un gobierno español en el futuro. ¿Pero ve usted a Pedro Sánchez liderando ese papel decisivo que debería jugar los socialistas? No lo veo ahora, pero creo que es una de las pocas oportunidades que tienen también de diferenciarse del gobierno del PP y de la opción que el PP pueda suponer en las próximas elecciones generales el año que viene. Veo más a Pedro Sánchez que al propio PSE de Euskadi, por ejemplo, y me duele mucho tener que decir esto, porque me gustaría que aquí tuviéramos otro acompañamiento, no incluso para las aspiraciones que un partido nacionalista como el nuestro pueda tener, pero sí para un proceso de transición hacia ese momento en el que podamos acordar con naturalidad entre partidos nacionalistas y no nacionalistas el que se pueda tener una consulta. Espero que Pedro Sánchez sea la alternativa en España a esa regeneración democrática que de verdad necesitan y que tiene que pasar sin duda por una revisión de la Constitución. Ya que me hacía alusión al PS, ¿qué opina cuando escucha a Idoia Mendia decir que lo único que interesa en estos momentos es el paro? Yo creo que, primero, me extrañaron las declaraciones de Idoia Mendia. Segundo, da la impresión de que Idoia Mendia ha dejado las cuestiones de política más general en manos de Madrid, con lo cual vuelve a generar esa idea del sucursalismo del Partido Socialista en Euskadi. Y, desde luego, ella sabe perfectamente, porque además nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi importante que esperamos poder revalidar, por cierto, en breve, en Gasteiz, en el Parlamento Vasco, no solo para aprobar el presupuesto el año pasado, no solo intentaremos aprobar el presupuesto este año, sino que va acompañado de un montón de medidas económicas, precisamente en ese sentido, en el de la regeneración económica y en el de intentar rebajar, como no, los niveles de paro que tenemos en Euskadi. Por lo tanto, sabe que sopas y sorber en este caso es absolutamente posible. No estamos dirimiendo entre ser más libres o tener menos hambre. Estamos hablando de generar una sociedad justa, igualitaria, y cuanto más próspera mejor para tener una Euskadi más libre. Escuchando, por lo tanto, las palabras de Idoia Mendia, parece que solo EH Bildu sería quien podría recorrer junto a ustedes ese camino en la reclamación del derecho a decidir. El hecho de que tuviéramos esa foto conjunta en Cataluña entre la izquierda abertzale y el PNV, ¿es la señal o es el síntoma de que algo está cambiando, de que van a realizar ese recorrido de manera más unida? Yo creo que en este camino o conseguimos que, además de las fuerzas abertzales, haya más gente, haya otras sensibilidades, haya otra parte de la población que también se enganche, o nos faltará algo. Cuando hablamos de que Euskadi es un país a cuatro sensibilidades, independientemente al porcentaje que cada uno tengamos, e independientemente a que los abertzales seamos el 50, 51 o 58% de esa población, no podemos hacer un país libre para el futuro en la que nos dejemos en la cuneta a tanta gente. Me gustaría que el ejemplo catalán cundiera también, y allí, si algo han conseguido, ha sido una cohesión social más allá de los propios nacionalistas. Independientemente a que después unos votaran sí, no, o que incluso los que no eran nacionalistas votaban sí, sí
algún día me gustaría que en Euskadi pudiéramos llegar a eso, porque una Euskadi con otro estatus político puede ser también alternativa para quienes no sean nacionalistas. Yo creo que eso es posible, y de los partidos políticos nacionalistas y de las asociaciones y acciones populares que están surgiendo dependerá también de que eso pueda ser factible en Euskadi. No podemos hacer una Euskadi solo con nacionalistas, pero desde luego los nacionalistas tenemos que luchar porque tengamos otro tipo de Euskadi. Ayer, hablando con Gorka Knörr, hacía otra vez hincapié en la importancia que ha tenido la sociedad catalana en este camino catalán, y decía que lo que ha caracterizado sobre todo a la situación catalana ha sido que ha sido un proceso que se ha vivido desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. En Euskadi, ¿es eso también lo que nos diferencia? ¿No hay tanto movimiento social en estos momentos por el derecho a decidir y es un debate que se da más en la política? Yo creo que sí hay, no sé si debate, pero sensación y ganas en la población en Euskadi. Lo que nos falta con respecto a la sociedad catalana es que allí el debate y sobre todo esa activación de la sociedad no ha venido en parámetros solamente de nacionalismo sin nacionalismo, ¿no? Es decir, llegar a tener votos de gente con el sí al que me refería antes en el día de la consulta del domingo pasado, incluso no siendo nacionalista, es un peldaño que aquí todavía no hemos subido. Y esa es la cohesión social a la que yo me refiero, más allá de una cohesión muy importante que creo que se ha dado durante este proceso también, que ha sido entre Convergencia y Esquerra Republicana, que también ha sido muy importante. Una Esquerra, por cierto, que yo creo que el último mes y medio, 2 meses, ha estado más preocupado por las futuras elecciones que por el propio día de consulta, ¿no? Y sería una pena ver que ese proceso que han llevado tan conjuntamente diferentes fuerzas políticas y también fuerzas sociales en Cataluña se rompa por las aspiraciones puramente electoralistas de alguna de esas fuerzas. Eso sería una gran baza para España y creo que no deberían dársela. Del futuro de Cataluña y de lo que pueda ocurrir en los próximos días le quiero preguntar ahora mismo, pero hablando de ese movimiento social del que hablaba, este mismo fin de semana veíamos a la plataforma Gure Eskudago realizando un mosaico en la plaza de la Zurriola. ¿Cuál es el futuro que prevé a este movimiento y, sobre todo, cree que podría aglutinar tanta fuerza como han conseguido aglutinar Òmnium Cultural o Asamblea Nacional Catalana? Yo desconozco cuál es el futuro y el planteamiento que esté haciendo para su futuro Gure Eskudago. Sé que estaban en un proceso de reflexión y posiblemente de planteamiento de futuro también. Creo que el ejemplo catalán es bueno, por lo que antes comentaba. Han conseguido algo que los partidos nacionalistas en sí no lo habían conseguido, porque a lo mejor incluso como partido somos más excluyentes en ese sentido, ¿verdad? La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium lo que han conseguido es generar en torno a sí una cohesión de los no nacionalistas a favor de un derecho que le asiste al pueblo catalán, al vasco y a todos los pueblos del mundo, que es el derecho a decidir en libertad su futuro. Y eso es algo que no sé si está o no en la hoja de ruta de Gure Eskudago, pero creo que debería estar en la hoja de ruta de tanto las organizaciones como Gure Eskudago en Euskadi y también de los partidos políticos, porque también es responsabilidad nuestra generar sensaciones y adhesiones a una posible consulta, independientemente a lo que luego cada uno quiera votar. No creo que en Cataluña haya más nacionalistas hoy que el día 8 de noviembre o que hace 3 años. Creo que hay más gente decidida a decidir libremente su futuro y no son todos nacionalistas. Yo aspiro a que en Euskadi nos pase algo parecido. Pero ¿por qué los que quieren votar no en este caso, en el caso catalán, no se sienten tan interpelados con esta consulta? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿No hay una campaña a favor del no? ¿Por qué no existe esa campaña? Bueno, entre los 2.200.000 votos, 1.800.000 han sido del sí, que ha habido un porcentaje que es verdad que ha sido pequeño porque no se ha movilizado tanto del voto del no. Los del no también han tenido una postura, y lo digo con todo el respeto hacia las opciones que cada partido haya seguido, más cómoda, que era no tener que retratarse, porque así todos quedamos un poco difuminados, ¿verdad? ¿Era un voto negativo o era una abstención la de aquellos que no han ido a votar y por qué lo han hecho, ¿no? Eso supone ya un examen cualitativo que no es solamente el de los votos puramente ni el de los números, no es un análisis cuantitativo. Me parece que ha sido la forma más cómoda para el Partido Popular, para UPyD, para Ciudadanos, etcétera, etcétera. No han tenido ese miedo, por ejemplo, los de Iniciativa per Catalunya y otros grupos, que incluso algunos socialistas, por cierto, que sí han ido a votar en Cataluña y que incluso han estado de acuerdo con la primera pregunta, aunque hayan votado que no a la segunda. También me gustaría ver
ese tipo de actitudes en los socialistas vascos, ¿no? que por ahora no las hemos visto. Antes me decías que la Republicana en los últimos meses ha estado más centrada en hablar de elecciones y precisamente de eso se está hablando ahora. Después del 9N, ¿qué es lo que ocurrirá? CiU parece que sí se da un plazo para intentar volver a negociar a Madrid, aunque por lo menos por lo que comentábamos antes también esa puerta parece bastante cerrada, pero incluso las opciones de las elecciones también son distintas entre CiU y Esquerra. ¿Qué cree que va a ocurrir? Sí, yo comprendo la postura de CiU y además me parece muy interesante. Es decir, después de los resultados del día 9, del domingo, hay que gestionar también ese resultado. Y yo creo que la primera labor de esa gestión tiene que ser volver a intentar por enésima vez esa relación con Madrid, pero ahora además con el refrendo de más de 1.800.000 votos favorables a esa consulta legalizada y en orden. Legalizada además, pero por cierto que nadie ponga en duda cuáles han sido esos resultados, porque creo que han sido bastante garantistas, digo por todos los comentarios que también hemos podido leer y oír estos días. En cualquier caso, si llegado y pasado el trámite, porque vemos que Rajoy ni siquiera va a hablar hasta el domingo y lo va a hacer a miles de kilómetros de distancia, si pasado ese trámite siguen en la misma tesitura desde el Gobierno de Madrid, incluso intentando judicializar, porque vuelven a hablar de Fiscalía una y otra vez, intentando judicializar el proceso, imagino que incluso al presidente Mas no le quedará otro remedio que convocar elecciones. Ahí también habría que ver qué tipo de elecciones, ¿no? Si plebiscitarias definitivamente, con una lista unitaria, como incluso están pidiendo desde la Asamblea Nacional y desde Òmnium, por lo que me consta, o esas elecciones constituyentes de las que habla ya Esquerra, que parece que intenta desligarse, ¿no? Yo comprendo que Esquerra, con la previsión de resultados que tiene, quiera también aprovechar esta fuerza de la ola, pero creo que, como en todas las cosas en la vida, en la política también hay que saber ganar, hay que saber estar a punto de ganar, y la gestión de este triunfo posible de Esquerra puede determinar mucho del futuro de Cataluña, y creo que Esquerra tiene que demostrar ahora una responsabilidad que hasta ahora ha demostrado, pero tiene que demostrarla también ahora, cuando está a punto de quizás ser la primera fuerza política en Cataluña. Pero creo que debería escuchar a esas otras fuerzas, asociaciones, las agrupaciones sociales que han marcado durante este trayecto también, conjuntamente con los partidos, este camino. En la actitud de Mariano Rajoy, lo decíamos, Mariano Rajoy no está hablando, pero el Partido Popular sí está hablando, y ayer María Dolores de Cospedal además hablaba en unos términos muy duros, en unos términos que también utilizó en el caso de Bárcenas, que es cierto que los términos se van repitiendo en una y otra valoración, pero sí me gustaría saber si considera que existe una fractura por parte en el seno del Partido Popular. Por un lado, en el Partido Popular las declaraciones parecen que vienen del lado más a la derecha del partido. ¿El gobierno español está intentando, no hablando, tener una cierta equidistancia con ellos? A mí me gustaría pensar que alguien como Soraya Sáenz de Santamaría tiene una visión diferente a la que pueda tener una persona como Cospedal. Pero bueno, al final Cospedal es partido y Soraya Sáenz de Santamaría es gobierno. Y allí no hay bicefalias, no se nos olvide. Por lo tanto, también puede ser una forma de escenificar lo que en realidad el Partido Popular está pensando. Lo que veo es poca capacidad política, hable el gobierno o hable el partido, y solo veo eso, un intento de judicializar algo que políticamente no están siendo capaces de gestionar. Y si a eso se le suma el nerviosismo de que, pese a que los resultados en las elecciones europeas para el PP fueron realmente casi de fortalecimiento, porque lo que se estaba rompiendo en España parecía que era la izquierda, con la irrupción de Podemos, creo que están pensando ahora en unas próximas elecciones generales, y si antes lo hacían por principios y por coherencia política, ahora lo están haciendo por cálculos electorales. Y están viendo que la judicialización les está trayendo el colchón de que no soy yo quien toma la última decisión, sino que al final, a través de la Fiscalía, termina siendo un tribunal. Tenemos solo 1 minuto y medio de entrevista pendiente, así que le voy a hacer una pregunta que va a cambiar radicalmente de tema. Le quiero hablar de los presupuestos. Sí. ¿Cree que, antes me hablaba de la actitud de los socialistas, la actitud de Idoia Mendia, ¿cree que es posible un acuerdo a 3 entre la izquierda abertzale, los socialistas y ustedes para aprobar las cuentas? Yo creo que hemos visto hay dos actitudes completamente diferentes. Una, la de la izquierda abertzale, ofreciendo en un primer momento su colaboración a hablar, a discutir y a trabajar sobre unos presupuestos, pero con unas condiciones que casi nos obligaban a presentar otros completamente diferentes. Y en cambio vemos a un Partido Socialista que ha estado dispuesto a sentarse, a trabajar sobre el proyecto de presupuestos que el Endacari presentaba este año, y en coherencia con esa relación que ya hemos mantenido desde el año pasado, les veo una actitud de trabajo y de colaboración.
colaboración que me está costando ver en la izquierda abertzale. Por lo tanto, yo creo que seguiremos manteniendo absolutamente abierta la negociación con todos los partidos, porque es de verdad nuestra pretensión llegar a acuerdos muy amplios, pero es verdad que la recepción por parte del Partido Socialista está siendo más, no voy a decir sencilla porque no lo es y porque al final cada uno haría su propio presupuesto, pero más colaborativa y de mayor trabajo. Itziar Atotxa, hemos agotado los 20 minutos de conversación, no hemos agotado, como siempre nos ocurre, los temas sobre la mesa, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.